Muy bien, gracias. Listo. Bien, vamos a dar inicio. Vamos a tratar los siguientes temas lo más rápido y digamos, lo más pronto posible, comprendiendo la violencia familiar, estrategias para la prevención de la violencia familiar, impacto de la violencia familiar en la salud mental y algunos recursos de apoyo para víctimas de violencia familiar. Listo. Primero hay que comprender la violencia familiar, de dónde, cuál es el origen, a qué llamamos violencia familiar y cuáles serían los factores de riesgos que hace que eh, en un entorno de protección que es la familia, ocurra esta situación de violencia y que vulnere de alguna manera la salud mental de sus miembros. Bien, entonces, definimos la violencia familiar como cualquier abuso físico, psicológico, sexual o económico dentro del núcleo familiar y esto ejercido de manera intencional por algún miembro de la familia, ¿no? Que cause daño o sufrimiento. Este ejercicio de la violencia, obviamente, de manera intencional, puede tener varios orígenes y también puede tomar diversas formas. Dentro de las formas principales o los tipos de violencia que existen, estamos describiendo la violencia física, aquella caracterizada por golpes, ¿no? Donde se hace un daño físico de manera intencional. La violencia psicológica, aquella en la que no se perciben, obviamente, no hay un daño físico, pero sí hay una merma en cuanto a la autoestima, en cuanto al autoconcepto, en cuanto a la seguridad de la persona, dada por amenazas, quejas, posibles rechazos. También la infidelidad está considerada, por si acaso, una forma de violencia psicológica, ¿no? O también se denomina violencia emocional cuando no se validan las emociones de quien está presente. También existe otra forma de violencia que es la violencia sexual, que puede ir desde el tocamiento, ¿no? Hasta el abuso sexual. La violencia económica en la que el principal o la principal aportante no ejerce la responsabilidad respecto a poder prever o proveer, perdón, lo necesario para la sobrevivencia de las personas, ¿no? Aquí también tenemos el hecho de no pagar, no pasar la pensión, por ejemplo, a los hijos cuando hay un acto de separación de la pareja, ¿no? Y la negligencia es aquella en la que no los cuidados necesarios, eh, y es que hay un miembro de la familia, llámese un adulto mayor o un niño con habilidades especiales o necesidades especiales, y no se busca digamos que la atención necesaria para poder atender las necesidades. ¿Cuál es el tipo de violencia más preponderante o la más prevalente? Básicamente es la violencia psicológica, ¿no? Aquella que es un poco difícil de probar. Los peritos psicológicos tienen un gran problema aquí porque no hay evidencia en algunos casos de algunos actos digamos, de desprecio o insultos, ¿no? Entonces, se puede camuflar un poco con el tema de que la otra persona tenga la razón de molestarse con la pareja o con el hijo porque no hace tal o cual cosa, ¿no? Entonces hay un 60% dentro de las denuncias eh, tipificadas como violencia psicológica. Sin embargo, esta sí se puede probar a través de la evaluación de quien la padece o de quien ha padecido este tipo de violencia con el daño psicológico. Entonces, reconocer los tipos de violencia nos permite a quienes somos gestores en el tema de la salud mental o también quienes son gestores en la salud social y en la salud educativa, diseñar algunas respuestas adecuadas para poder hacer la intervención. Eh, ¿Cuáles son los factores de riesgo y las causas comunes para que exista
violencia familiar en el entorno del hogar. Una de las causas más comunes va a ser factores individuales, ¿no? Aquel que ejerce violencia a cualquier miembro de su hogar, posiblemente, decimos posiblemente porque luego con las evaluaciones se detecta esto, haya sido también víctima de una historia de abuso. Puede ser estar bajo los efectos del uso, del consumo de sustancias psicoactivas, alcohol o algunos medicamentos o tal vez también sustancias no legales que aumentan el riesgo de portarse de manera violencia con los miembros de su familia, ¿no? Hay otros factores que son los factores relacionales, ¿no? Conflictos de pareja, conflictos familiares, estar conflictuado con la familia, no solamente nuclear, sino también la familia extendida, la suegra, los cuñados, y esto trae, obviamente, genera estrés en el hogar y una forma de poder gestionar este estrés podría ser pues la violencia, ¿no? Hay dinámicas de poder que se ejercen también dentro del entorno familiar, como el tema de ejercer el machismo, por ejemplo, o un feminismo mal entendido también para ejercer un poder sobre la pareja. Existen factores sociales como la pobreza, la desigualdad de género, la falta de apoyo comunitario que incrementen la vulnerabilidad de todos los miembros de un hogar y que pueda perpetrar el tema de la violencia dentro del hogar. Y algunas causas comunes que también se identifican cuando se evalúan estas dinámicas son los patrones intergeneracionales en la que se ha permitido la violencia o se ha vivido bajo un hogar violento y esto está considerado prácticamente cual si fuese una situación normal, es decir, se normaliza la violencia y esto ocurre de manera intergeneracional, ¿no? Hay lugares, hay comunidades o hay estructuras sociales que perpetúan el abuso. Y esto obviamente se entiende prácticamente como si fuese una situación natural, normativa, ¿no? Bien, ¿cuáles son algunas señales de alerta que hay que tomar en cuenta, que hay que tener en cuenta para poder identificar quién está sufriendo un tema de violencia, ¿no? En principio, en niños y adolescentes, cuando se identifican algunas conductas, hay variaciones o conductas erráticas, dispersas, ¿no? O hay cambios de humor repentinos, hay que pensar que algo está sucediendo en el entorno de este niño o este adolescente, ¿no? Más allá, si el ciclo de la violencia continúa, posiblemente también vamos a encontrar algunas manifestaciones como aislamiento, ¿no? Evitación de amistades, evitación de actividades habituales, es decir, la persona empieza a aislarse, ya no tiene la misma actividad social que tenía antes y posiblemente evita también contactarse con las demás personas. Otra de las manifestaciones o de los señales de alerta hay la presencia de heridas sin explicación o de explicaciones que son inconsistentes sobre el origen, ¿no? Una mujer bien maquillada, un niño que no sabe cómo explicar qué le pasó, cómo se fracturó el brazo, cómo es que le apareció esa herida en las manos, cómo es que esa roncha aparecieron en sus piernas, ¿no? Son heridas que aparecen de manera inexplicada o puede estar bajo amenaza y no poder decir ni manifestar qué es lo que le ha pasado. Y luego, ¿no? Después, cuando los signos de alarma se van incrementando, ya se ven los daños, digamos, ya a nivel ya de la salud. Van cambiando los hábitos, el sueño se va interrumpiendo, hay manifestaciones de ansiedad, posiblemente hay alteraciones en cuanto al, al, este, a al desarrollo normal, ¿no? Insomnio, pesadillas, hipervigilancia, un niño asustado, una mujer o un hombre, ¿no? Que está padeciendo en cuanto a los hábitos de alimentación, disminuye el apetito, o hay una angustia persistente sin saber qué es lo que ocurre, ¿no? Ya en las etapas, digamos, mucho más graves, vamos a tener que
en los niños, especialmente en los niños y en los adolescentes, existen conductas, la presencia de conductas regresivas, infantiles. En este caso, los niños más pequeños suelen presentar conductas regresivas como la enuresis y la encopresis, o el hablar como niño pequeño, como una forma de la psique humana de defenderse y de tener que regresar a esa etapa en la que no existía una violencia, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué se llega hasta este punto? Es que el 70% de las personas que viven bajo un entorno de violencia no denuncian a tiempo, porque hay la creencia de que esto va a pasar, de que debí portarme mejor, o de que el hijo estresa a la madre o al padre y por eso que se merece el castigo, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, cuando ya se denuncia es porque han pasado prácticamente ya un ciclo en el que la violencia no va para atrás. ¿Cuáles son las estrategias para prevenir la violencia familiar? ¿No? Una de las cosas muy importantes que se ha determinado es que, y están comprobados, es la educación y la sensibilización comunitaria. En este caso, ustedes son agentes comunitarios de todas las dependencias de Comso 2, ¿no? Porque la información les llega a ustedes de manera directa. Muchos de ustedes son enfermeros navales y tienen ustedes el rol justamente de poder ver por la salud en cada miembro que está presente en su dependencia. Entonces, el hecho justamente, uno de los objetivos de esta estrategia sanitaria en cuanto a salud mental es el tema de sensibilizar y educar comunitariamente. Aquí está comprobado que la educación comunitaria eleva la conciencia y puede reducir la violencia hasta en un 30%. Fíjense el impacto que tiene la educación y la sensibilización. También, ¿no?, los centros educativos generados por programas como las escuelas de padres, las asesorías individuales o las asesorías de familia, elaboran, ¿no?, algunos talleres para educar a los padres en el tema de cultura de crianza, ¿no? Un poco desmistificar el tema de que la letra con sangre entra en la educación, que más a mayor respeto, a mayor castigo, mayor respeto, vencer aquellas barreras o aquellas creencias en las que consideramos que el maltrato es parte de la disciplina y esto mal entendido puede ser justamente el límite de lo que es el maltrato, la violencia física con respecto a la disciplina. También es importante ejercer campañas de apoyo local en cuanto a tamizajes en salud mental. Siempre se invita a los miembros de la Marina de Guerra del Perú a los tamizajes, ya sea de VIH, los tamizajes en cuanto a lo que es el Día del Lunar, ¿no? Pero muy poco se acude a los tamizajes en salud mental. Consideran que no es muy importante estos tamizajes en salud mental y estos muchas veces son de alguna manera poco efectivos en el sentido de poder detectar, porque muchos no son muy sinceros en sus respuestas. Y esto es importante ejercer el tema del tamizaje en niños y adolescentes. Entonces sabemos y está comprobado de manera científica que la desensibilización masiva o la sensibilización masiva desmitifica tabúes y fortalece las redes de apoyo comunitario. ¿De qué manera se debe intervenir, ¿no? Y cómo es que se ejerce el apoyo a las personas que son víctimas de violencia? En principio, como les he señalado, la detección temprana. Muy importante es el rol de los profesionales de salud, de educación y servicio social para poder identificar señales de violencia de manera oportuna. El segundo punto es saber dónde y cuándo notificar, ¿no? La notificación no solamente depende de la persona que está viviendo bajo el tema de la violencia familiar, sino también aquel que se entera y que ha observado signos de violencia en una persona, ¿no? Llámese niño, adolescente, incluso en un adulto.
Se notifica, se reportan los casos siguiendo protocolos establecidos, obviamente. Nosotros sabemos que hay una línea en el Ministerio de la Mujer donde hacer una denuncia anónima y poder realizar justamente este tema de prevención. Una vez detectado, notificado a aquellas personas que han sido víctimas de violencia, es necesaria una evaluación integral, no solamente en la parte de la salud mental, sino también en la salud física, en la salud social y además también una evaluación legal. Muchas de las personas que son víctimas de violencia muchas veces no denuncian justamente porque dependen económica y emocionalmente de su perpetrador o de su perpetradora, y esto hace que las personas no denuncien. Entonces, cuando se hace una evaluación integral, se comprende por qué las personas son víctimas y permiten el abuso justamente por no perder posiblemente, ¿no?, la seguridad del hogar, por no perder el contacto con los hijos, por no perder el tema de la manutención, y esto hace que la persona siga siendo vulnerada en sus derechos. Entonces, la intervención temprana implicaría implementar programas específicos para reducir el riesgo de repetición de la violencia, es decir, separar al agresor o agresora de los miembros agredidos, ¿no? Eso sería lo más rápido, lo óptimo. Sin embargo, como les digo, existen protocolos. Tampoco es suficiente una, una, digamos, ir y declarar o presentarme y decir soy víctima de violencia, si es que no hay evidencias que puedan sustentar esta condición de violencia, ¿no? Y la idea es que se sustente. Entonces, dentro de lo que es la orientación a la persona que está siendo maltratada, es que reúna algunas suficientes pruebas para poder fundamentar su condición de víctima de violencia. Para eso es necesario el apoyo institucional, que las personas tengan acceso a los servicios integrales, coordinar de manera intersectorial, ¿no? Los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Educación debe coordinar con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, coordinar con sus centros de salud, los cuales son muchos, están en todas sus instituciones, ¿no?, todas las dependencias, de poder establecer cuáles son los protocolos para que una persona que ha sido víctima de violencia pueda eh, tener la atención continua, ¿no? Y muy importante también el seguimiento y el monitoreo y el acompañamiento para proteger a las personas que han sido víctimas de violencia y también poderlas recuperar, ¿no? No abandonarlas. Ya denunció, se quedó en la demora y luego, ¿cuál es el seguimiento? Muchas de las personas, justamente por falta de información, no hacen seguimiento a sus denuncias o por el hecho de seguir dependiendo, enganchado con su perpetrador o perpetradora, porque tanto varón y mujer pueden ejercer la violencia dentro del hogar. Simplemente ya no van, ¿no? Ya no van a las denuncias, ya no van a sus sesiones de apoyo y ocurre pues lo que nosotros luego conocemos, terribles noticias de feminicidio. Otra de las estrategias es la promoción de relaciones saludables, es decir, las escuelas de padres, los talleres en los que las dependencias nos solicitan muchos de los casos asistir para darles una sesión educativa. Es muy importante que cada uno de nosotros somos pasibles de poder aprender a comunicarnos de manera efectiva, ¿no? Y cambiar y mejorar nuestras habilidades para expresar sentimientos, necesidades con mucha claridad, saber escuchar activamente también y fomentar el diálogo abierto en el hogar. Eso es pasible de poder aprender estas habilidades de comunicación. Asimismo, también podemos aprender a manejar el estrés y cómo resolver conflictos, tanto en el entorno personal, el entorno familiar y en el entorno laboral. Esto nos permite a nosotros aplicar técnicas para gestionar emociones, para reducir la tensión, para resolver desacuerdos de manera constructiva, ¿no?, evitando la escalada de conflictos. Asimismo, también es importante
la promoción de igualdad y el respeto, ¿no? Fomentar valores de igualdad, respeto mutuo y corresponsabilidad, es decir, saber, conocer que la responsabilidad del hogar, por ejemplo, es una responsabilidad mutua, ¿no? Todos son responsables de las tareas del hogar y de la crianza de los hijos. Hay que aprender a modificar algunos patrones culturales nocivos y poder prevenir la violencia familiar además. ¿Cuál es el impacto de la violencia en la salud mental? ¿No? Sabemos, se conoce que entre el 30 y el 50% de personas víctimas de violencia familiar desarrollan trastornos mentales a largo plazo, depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumáticos y un problema de baja autoestima que los lleva, en muchos de los casos, a ideación suicida, ¿no? O a la idea de que es una persona que en este mundo ya no sirve y muchos toman la decisión fatal de suicidarse. ¿Cuáles son los efectos muy especialmente en niños? Hay un riesgo elevado de problemas cognitivos, por eso es que los cambios en el rendimiento académico son muy importantes de analizarlos, de verlos bajo la lupa, de identificar si está siendo víctima de violencia familiar. En adolescentes hay una mayor incidencia de adicciones, de ansiedad, de depresión y de conductas de riesgo, como una iniciación temprana en cuanto a la sexualidad, una iniciación temprana en el consumo de alcohol, abandono del colegio, ¿no? Abandono de metas y obviamente un proyecto de vida que no va a tener el fin que nosotros como padres quisiéramos. En cuanto a los adultos, los efectos son trastornos de salud mental persistentes, dificultades en relaciones y perpetuación del ciclo de violencia, es decir, que se repite, ¿no? Y de manera intergeneracional, aquellos que han sido víctimas de violencia o que han vivido en un entorno de violencia suelen perpetrar esta, esta forma de convivencia y de permitirla en sus familias, en sus nuevas familias, ¿no? Haciéndose así un problema de salud mental a lo largo de las generaciones. De tal manera que existen muchas investigaciones en las que se ha establecido la asociación clínico-epidemiológica entre la violencia de familia y los trastornos de salud mental, ¿no? Eso está completamente probado. Las estadísticas nos dicen a nosotros que las personas víctimas de violencia son 3 veces más vulnerables de poder de poder desarrollar trastornos de salud mental, ¿no? Ok, entonces, para eso es necesario conocer y saber que existen servicios de atención psicológica, médica y sociales para poder atender a estas personas víctimas de violencia familiar. La terapia psicológica ha demostrado que apenas, ¿no?, una persona empiece a sentirse escuchada, comprendida, va a poder salir del círculo de violencia, ¿no? No solamente aquella persona que sufre la violencia, sino aquella persona que también ejerce la violencia. Es muy importante el tema de atender, ¿no? Saber escuchar a estas personas, comprenderlas sin victimizarlas y tampoco sin juzgarlas, para poder atender este problema de salud mental, ¿no? Es una eficacia demostrada en un 65% en las víctimas, que aquellas reportan una mejoría significativa con el acceso continuo especializado. Bueno, es importante saber que dentro de la Marina de Guerra del Perú sabemos que hay una tolerancia cero en cuanto a la violencia familiar, a la violencia también dentro de las instituciones, y es importante saber identificar el caso, presentar la denuncia, saber establecer los protocolos de protección, hacer el seguimiento legal y psicológico, y además también poder acompañar a las personas, ¿no? Bien, entonces, en conclusión y ya terminando este tema, rompamos el ciclo de la violencia, todos somos responsables, todos somos aquí también, todos podemos contribuir, sabiendo cuáles son las causas y los tipos claves de la violencia, sabiendo además cuál es el impacto de la violencia en la salud mental,
tenemos que educar a aquella persona que hemos identificado, ¿no? Para cortar el ciclo de la violencia y saber gestionar un apoyo comunitario, ¿no? Entonces, esta es la información que he querido compartir con ustedes. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes y siempre, siempre el Servicio de Psicología del Hospital de la Base Naval del Callao está atento a sus consultas y a cualquier derivación que ustedes muy sabiamente, enfermeros navales, saben realizar para la atención oportuna de problemas de salud mental. Muchísimas gracias. Estoy dando fin a al tema de hoy y agradecer también el envío de las réplicas en el tiempo considerado dentro del mensaje naval. Agradezco mucho a aquellos que lo realizan en ese tiempo, porque nosotros también debemos elevarlo a CONSO 2 y CONSO 2 elevarlo después a DISAMAR, así que dentro de los tiempos en que se solicitan en el mensaje naval, son los tiempos en que necesitamos que estos sean enviados. Muchísimas gracias, tienen ustedes mi teléfono, tienen ustedes la apertura para que vayan y soliciten una cita o soliciten una cita de algún tripulante de sus dependencias. Muchísimas gracias, muy buenos días con todos ustedes. Gracias, licenciada, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.